Bienvenidos de nuevo hermanos una semana más. Muchas gracias por visitar nuestro canal, Honrando a Jehová. Esta semana estaremos considerando el estudio número 48, titulado Confíe en que Jehová lo ayudará pase lo que pase. Este consejo lo encontramos en Ageo, capítulo 2, versículo 4, donde leemos: Danos más fe. El estudio de hoy consta de 21 preguntas, a las que iremos dando respuesta, apoyándonos en los textos bíblicos. En el artículo de hoy, veremos las similitudes entre los problemas que tenían los judíos de la antigüedad y los que tenemos nosotros hoy en día. Veremos cómo afrontar preocupaciones como por ejemplo, la de cómo mantener a nuestras familias, la estabilidad política, la persecución o la oposición. Estas preocupaciones nos afectan a la hora de mantenernos firmes en la senda de Jehová. Veremos cómo Ageo, Zacarías y Esdras ayudaron a aquellos judíos, pero también veremos cómo esos mismos ejemplos nos pueden ayudar a nosotros hoy en día. Por lo tanto, veremos por qué hemos de confiar en Jehová, siempre, pase lo que pase. En el avance leemos. En este artículo estudiaremos cómo Jehová nos ha garantizado que la tierra será un paraíso, tal como Él prometió. Cuando hablamos con otras personas sobre esta garantía, nuestra confianza en las promesas de Jehová se hace más fuerte. Vamos ahora con el estudio. La pregunta de los párrafos 1 y 2, dice así. ¿Qué dificultades parecidas a las que tenemos nosotros afrontaron los judíos que regresaron a Jerusalén? Vamos con la respuesta. A lo largo de la historia, los humanos nos hemos enfrentado a muchas dificultades, pero, si nos fijamos sea cual sea la época que observemos, los problemas son parecidos. Nos preocupa cómo mantener a nuestras familias, la estabilidad política, la persecución o la oposición. Por lo tanto, podemos imaginar cómo fue para los judíos que vivían en Babilonia, tener que salir de allí y viajar hacia una tierra desconocida, dejando atrás sus trabajos, sus casas y enfrentándose a situaciones complicadas, económica y políticamente, además de sufrir persecución. Es fácil entender que con tantos problemas no pudiesen ser todo lo fieles que debían, y empezaron a perder el ánimo y a desilusionarse. Viendo esta situación, Jehová envió a Ageo y a Zacarías, para reavivar el ánimo del pueblo judío, y funcionó. Aunque 50 años después volvió a suceder lo mismo y en esta ocasión Jehová envió a Esdras, desde Babilonia. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 3, dice así. ¿Qué preguntas analizaremos? Como esta pregunta está basada en Proverbios, capítulo 22, versículo 19, lo escuchamos y dice así. A ti te doy conocimiento hoy, para que pongas tu confianza en Jehová. Ahora, vamos con la respuesta. Como hemos visto en el párrafo anterior, las profecías de Ageo, Zacarías y Esdras ayudaron a los judíos a seguir confiando en Jehová. De igual manera, hoy en día podemos estar seguros de que Jehová nos ayudará a nosotros también. Por lo tanto, las preguntas que vamos a analizar son: ¿cómo afectaron a los judíos las dificultades que afrontaron después de regresar a su tierra? ¿Por qué debemos poner en primer lugar la voluntad de Dios cuando pasamos por momentos difíciles? ¿Y qué nos ayudará a confiar más en Jehová pase lo que pase? Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema, titulado ¿Cómo afectaron las dificultades a los judíos? Pasemos ahora a la pregunta de los párrafos 4 y 5, dice así. ¿Cuáles son algunas posibles razones por las que los judíos perdieron el entusiasmo? Vamos con la respuesta. Vemos que cuando los judíos llegaron a Jerusalén, tenían que empezar de cero. Como leemos en Esdras, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Rápidamente reconstruyeron el altar, y comenzaron las obras del templo para poder ofrecer sacrificios a Jehová. Pero el trabajo era muy grande, y además cada cual tenía que construir sus propias casas y cultivar sus campos, además de tener que lidiar con la enemistad de sus enemigos, y la inestabilidad económica y política. Viviendo esta situación, muchos judíos se preguntaban, como vemos en Ageo, capítulo 1, versículo 2. Si era el momento adecuado para reconstruir el templo. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 6. ¿Qué otra dificultad enfrentaron los judíos, y qué les aseguró Zacarías?
Como esta pregunta está basada en Zacarías, capítulo 4, versículos 6 y 7, los escuchamos y dicen así. Entonces me dijo, este es el mensaje de Jehová para Zorobabel. Ni con una fuerza militar ni con poder, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Oh gran montaña, ¿quién eres tú? Delante de Zorobabel te convertirás en una tierra llana. Y él sacará la piedra de remate entre gritos de ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. Además de todo lo que hemos visto, los judíos se enfrentaron a una oposición muy feroz. Llegó hasta el punto de que se les prohibió la reconstrucción del templo. Pero Zacarías les aseguró a los judíos que Jehová usaría su poderoso espíritu para quitar del camino cualquier obstáculo. De hecho, el rey Darío anuló esa prohibición en el año 520, y además, como vemos en Esdras, capítulo 6, versículo 8, el rey Darío les pagó los gastos de la reconstrucción del templo, y ordenó que las autoridades les apoyasen. Muchas gracias por el comentario. Pasemos a la pregunta del párrafo 7, dice así. ¿Qué bendiciones recibieron los judíos por poner en primer lugar la voluntad de Dios? Vamos con la respuesta. Ageo y Zacarías les dijeron a los judíos que si le daban prioridad a la reconstrucción del templo, Jehová estaría con ellos. Por lo tanto, así lo hicieron, y en menos de 5 años el templo de Jehová estaba acabado. Jehová les dio el apoyo material y espiritual que necesitaban. Como resultado, pudieron adorar a Jehová con alegría. Muchas gracias. Acabamos aquí el primer subtema. Por el momento, hemos visto cómo los judíos en su época, y nosotros hoy en día, tenemos problemas e inquietudes parecidas. Nos preocupa cómo mantener a nuestras familias, nos preocupa la situación económica y política, y en muchos lugares, sufrimos persecución. Esto puede hacer que nos desanimemos y perdamos la vista en lo importante, que es, seguir en la senda de Jehová. Pero hemos visto cómo Zacarías les dijo que Jehová usaría su poderoso espíritu para quitar del camino cualquier obstáculo. Por lo tanto, sería lógico pensar que a nosotros hoy en día Jehová también nos ayudará si somos fieles a Él, y cumplimos con sus normas. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado Ponga en primer lugar la voluntad de Dios. Pasemos a la pregunta del párrafo 8, dice así. ¿Cómo nos ayuda Ageo, capítulo 2, versículo 4, a poner en primer lugar la voluntad de Dios? Como esta pregunta está basada en Ageo capítulo 2 versículo 4, lo escuchamos y dice así. Pero ahora sé fuerte, Zorobabel, afirma Jehová, y sé fuerte, Josué hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote. Y sean fuertes todos ustedes, gente que vive en esta tierra, afirma Jehová, y trabajen. Porque yo estoy con ustedes, afirma Jehová de los ejércitos. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta. El texto que acabamos de leer, dice, Jehová de los ejércitos. Esta expresión les recordaba a los judíos y también nos recuerda a nosotros, que el poder de Jehová no tiene límites, y que Él dirige enormes ejércitos de ángeles. Sabiendo esto, y sabiendo también que la gran tribulación está cada día más cerca, es muy importante que apliquemos lo que vemos en Marcos, capítulo 13, versículo 10, donde leemos. Además, primero se tienen que predicar las buenas noticias en todas las naciones. Así pues, aunque estemos pasando por situaciones difíciles debido a mala economía, persecución u oposición, tengamos siempre presente que si confiamos en Jehová, Él nos ayudará a poner en primer lugar al reino, y así no tendremos nada que temer. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta de los párrafos 9 y 10, dice así. ¿Cómo se cumplieron en el caso de un matrimonio las palabras de Mateo, capítulo 6, versículo 33? Como esta pregunta está basada en Mateo, capítulo 6, versículo 33, lo escuchamos y dice así. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta. Este matrimonio aplicó las palabras que leemos en el texto, cuando al mudarse a una nueva congregación y perder su trabajo, no sabían cómo iban a salir adelante.
pero pusieron en primer lugar la predicación y su ministerio, y ellos mismos cuentan que sintieron que Jehová y la congregación no les abandonaron. De hecho, un hermano viajó 160 kilómetros, o lo que es lo mismo 100 millas para llevarles 2 bolsas de comida. Por lo tanto, entendemos que Jehová nunca se olvida de sus siervos, aunque parezca que su situación no tiene arreglo. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 11, dice así. ¿Qué nos dará Jehová si nos centramos en hacer su voluntad? Vamos con la respuesta. Nuestra misión es la de predicar y hacer nuevos discípulos. Aunque es cierto que en ocasiones podemos sentirnos cansados o desanimados, recordemos cómo Ageo animó a los judíos para que retomara las obras del templo. En Ageo, capítulo 2, versículos 18 y 19, vemos cómo Jehová bendijo a aquellos judíos que le obedecían. Hoy en día, esto también nos aplica a nosotros, podemos hacer borrón y cuenta nueva, volver a sentir ese ánimo por hacer la voluntad de Jehová, sabiendo que Él nos ayudará, si ponemos en primer lugar la obra del reino. Muchas gracias. Acabamos aquí el segundo subtema. Hasta aquí hemos visto cómo es muy importante que apliquemos las palabras que vemos en Mateo, capítulo 6, versículo 33, donde leemos. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios. Con estas palabras entendemos que el poder de Jehová no tiene límites. Confiemos en que aunque pasemos por situaciones difíciles debido a mala economía, persecución u oposición, siempre podemos confiar en Jehová, Él nos ayudará a poner en primer lugar al reino, y así no tendremos nada que temer. Aún así es posible que en ocasiones nos desanimemos. Recordemos que igual que bendijo a los judíos que volvieron a servirle, a nosotros también nos bendecirá si ponemos en primer lugar la obra que nos ha encargado. Entramos ahora en el tercer subtema, titulado ¿Qué hacer para confiar más en Jehová? Pasemos a la pregunta del párrafo 12, dice así. ¿Por qué necesitaban una gran fe, Esdras y los que viajaron con él? Vamos con la respuesta. Según vemos en Esdras, capítulo 7, versículos del 12 al 16, Esdras viajó a Jerusalén con aquellos judíos que deseasen viajar con él. Querían comprobar que en Judá y en Jerusalén se cumplía la ley de Jehová. Aprovechando el viaje, llevaban el oro y la plata que habían recogido de los pueblos de Babilonia y que iba a servir de donación a Jehová. Con mucha razón, Esdras tenía miedo, porque el viaje sería peligroso, podían ser blanco de asaltantes durante el trayecto. Pero no fue más seguro cuando llegaron a Jerusalén, ya que las puertas y las murallas estaban en muy malas condiciones y no era una ciudad segura. En Esdras, capítulo 8, versículo 31 leemos. Por fin, el día 12 del primer mes, nos marchamos del río Ahava y viajamos hacia Jerusalén. La mano de nuestro Dios estuvo con nosotros, y en el camino Él nos libró de los enemigos y de los asaltantes. Estas palabras nos enseñan que Jehová siempre nos protege, y podemos estar tranquilos allá donde vayamos. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo número 13. ¿Qué ayudó a Esdras a confiar más en Jehová? Vamos con la respuesta. Esdras vivía en Babilonia cuando se ordenó el exterminio de los judíos que vivían en el imperio persa. Esdras, igual que los demás judíos, probablemente se asustaría y preocuparía, pero Esdras había visto en primera persona cómo Jehová ayudaba a su pueblo en los momentos difíciles. Además, era un copista de la ley, por lo que ya tenía confianza en las profecías de Jehová. Y el resultado final fue, como leemos en Esther, capítulo 9, versículos 1 y 2, que los que habían planeado eliminar a los judíos fueron los que acabaron ejecutados. De todas formas, todo lo que Esdras vivió le sirvió para fortalecer su confianza y su fe en Jehová. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 14. ¿Qué aprendió una hermana cuando se quedó sin trabajo? Vamos con la respuesta. Hemos visto cómo en la antigüedad Jehová cuidó de sus siervos. Por lo tanto, es lógico pensar que con nosotros hoy en día hará lo mismo. En el párrafo se cuenta la experiencia de una hermana de Europa del Este, la cual dejó su trabajo porque sus compañeros querían que tomase parte en una cuestión política. Aunque tuvo miedo, reconoce que notó cómo Jehová la cuidaba. Por lo que igual que ella todos nosotros podemos estar seguros de que Jehová no nos abandona. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 15. ¿Qué hizo que Esdras siguiera confiando en Jehová?
Como esta pregunta está basada en Esdras capítulo 7 versículos 27 y 28. Los escuchamos, y dicen así. Alabado sea Jehová, el Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey el deseo de embellecer la casa de Jehová en Jerusalén. Dios me ha demostrado amor leal y me ha concedido el favor del rey, de sus consejeros y de los poderosos príncipes del rey. Así que cobré valor porque la mano de Jehová mi Dios estaba conmigo, y reuní a algunos jefes de Israel para que subieran conmigo. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. Como hemos visto, Esdras vio de primera mano muchas veces la ayuda de Jehová. Además, era un escriba de la ley. Tuvo tan cerca a Jehová, que en su libro utiliza varias veces la expresión, la mano de Jehová mi Dios, estaba conmigo. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 16. ¿En qué situaciones podemos ver con más claridad la mano de Jehová? Vamos con la respuesta. Igual que en el caso de Esdras, las situaciones aparentemente imposibles o aparentemente contrarias a nosotros y a nuestro ministerio es donde más podemos notar la mano de Jehová. Nunca demos por sentada ninguna respuesta o ninguna conclusión, ya que no sabemos cuándo, ni cómo, Jehová intercederá para ayudarnos. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 17. ¿Cómo sabemos que Esdras fue humilde en los momentos difíciles? Vamos ahora con la respuesta. Esdras se sintió superado muchas veces por diversos problemas o situaciones. Como leemos en Esdras, capítulo 10, versículo 1. En esos momentos, él oraba a Jehová con humildad. Y sabemos que recibió la ayuda de Jehová. Nosotros hoy en día también tenemos que hacer lo mismo ante cualquier problema o situación adversa. Oremos a Jehová con humildad, y veremos cómo la mano de Jehová nos ayuda. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 18. ¿Qué nos ayudará a confiar más en Jehová? Vamos ahora con la respuesta. Lo principal, y lo que más nos ayuda, es ser humildes. Nunca sabemos cómo Jehová va a responder a nuestras oraciones. Una hermana que perdió a su hija y a su marido en un corto periodo de tiempo, cuenta cómo muchas veces lo que le decían sus amigos era la respuesta a sus oraciones. Por lo tanto, seamos humildes, oremos a Jehová y dejemos que Él nos ayude. Muchas gracias. Acabamos aquí el tercer subtema. Hasta aquí hemos visto cómo Jehová siempre nos protege y podemos estar tranquilos allá donde vayamos. Hemos visto cómo Esdras se sintió superado muchas veces por diversos problemas o situaciones, pero oró a Jehová con humildad y recibió la ayuda que necesitaba de Jehová. Hoy en día, no debemos dar por sentada ninguna respuesta o ninguna conclusión ante una inquietud, ya que no sabemos cuándo ni cómo Jehová intercederá para ayudarnos. Seamos humildes, oremos a Jehová y dejemos que Él nos ayude. Entramos ahora en el cuarto y último subtema, titulado Confíe siempre en Jehová. Pasemos a la pregunta de los párrafos 19 y 20. ¿Qué aprendemos de los judíos que no pudieron regresar a Jerusalén? Vamos ahora con la respuesta. Cuando los judíos volvieron a Jerusalén, hubo muchos que no pudieron acompañarles por diversas circunstancias, aún así, les apoyaron con cosas materiales. Incluso lo siguieron haciendo durante años. Hoy en día, podemos estar seguros de que Jehová valora lo que hacemos por Él. Recordemos lo que vemos en Hebreos, capítulo 6, versículo 10 donde leemos. Porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes, ni del amor que demostraron por su nombre al haber servido a los santos, y al continuar sirviéndoles. Jehová nunca olvidará el empeño que ponemos para servirle, aunque estemos pasando por situaciones difíciles. Muchas gracias. Pasemos a la última pregunta del estudio de hoy. La pregunta del párrafo 21, dice así. ¿Qué nos ayudará a mirar al futuro sin miedo? Vamos ahora con la respuesta. En Ageo, capítulo 2, versículo 4 leemos. Porque yo estoy con ustedes, afirma Jehová de los ejércitos. Así pues, en estos últimos días del sistema actual, estemos seguros de que si nos esforzamos por hacer la voluntad de Jehová, Él siempre estará con nosotros y siempre nos ayudará. Pongamos en práctica lo que hemos aprendido de las profecías de Ageo y Zacarías y del ejemplo de Esdras.
Confiemos en Jehová siempre, pase lo que pase. Muchas gracias. Ahora tenemos un repaso, titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta de repaso dice así. ¿Cómo podrían las dificultades afectar nuestro servicio a Jehová? Vamos con la respuesta. Hoy en día, nos preocupa cómo mantener a nuestras familias, nos preocupa la situación económica y política, y en muchos lugares, sufrimos persecución. Vemos que esto puede hacer que nos desanimemos y perdamos la vista en lo importante. Pero Jehová nos ayudará si somos fieles a Él y cumplimos con sus normas. Muchas gracias. La segunda pregunta de repaso dice así. ¿Por qué debemos poner en primer lugar la voluntad de Dios a pesar de los problemas? Vamos con la respuesta. Sabemos que Jehová nunca se olvida de sus siervos, aunque parezca que nuestra situación no tiene arreglo. Podemos hacer borrón y cuenta nueva, tener ánimo por hacer la voluntad de Jehová, sabiendo que Él nos ayudará, si ponemos en primer lugar la obra del reino. Muchas gracias. La tercera pregunta de repaso dice así. ¿Qué nos ayudará a confiar más en Jehová pase lo que pase? Vamos con la respuesta. Recordando lo que hemos aprendido de las profecías de Ageo, Zacarías y del ejemplo de Esdras, ellos confiaron en Jehová y se vieron recompensados y ayudados por él. Muchas gracias por todos los comentarios. Hermanos, hasta aquí el estudio de la Atalaya de hoy. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal. Esperamos que os pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio, que será el número 49. Corresponderá a la semana del 29 de enero al 4 de febrero de 2024. Tiene como título: ¿Será que Jehová responde mis oraciones? Está basado en el texto de Jeremías capítulo 29 versículo 12, que dice: Ustedes me llamarán, acudirán a mí en oración, y yo los escucharé. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.